Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana nos hemos venido a uno de los lugares más visitados de España, un símbolo de nuestra cultura aquí y en todo el mundo. Esta mañana les hablamos desde el Museo Nacional del Prado. Hoy queremos hacerles llegar a través de la radio un paseo por estas galerías y acercarles cómo es la vida y cómo se ve la vida desde uno de los museos más importantes del mundo. Desde aquí les vamos a contar la actualidad del día marcada por el auto de la jueza de Catarroja que imputa a la exconsellera valenciana Salomé Pradas y que invita a declarar a Carlos Mazón, al que no puede imputar porque está aforado. De hecho, la jueza deja al presidente valenciano y a quien le apoya en una situación muy comprometida por la catarata de argumentos que da para demostrar que había información de sobras de lo que podía pasar el día de la Dana. Estaban las llamadas al 112 y estaban los avisos de la EMET y de la Confederación del Júcar, pero dice la magistrada que la Generalitat o ignoró esos avisos o no comprendió cuál era su alcance. En todo caso, la magistrada, que ha recabado toda la información, vuelve a insistir en que correspondía a la Generalitat gestionar la emergencia y avisar a la población, y cree que el mensaje de texto llegó demasiado tarde a los móviles. Escribe la jueza: correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes y minimizar las consecuencias de unas precipitaciones que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos. Apunta pues a la imprudencia y a una negligencia con relevancia penal. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La jueza recuerda que con los mismos avisos que Mazón dice que no había, la universidad mandó a la gente a sus casas. Recuerda la detallada programación especial que hizo ese día la televisión autonómica y concluye que el anuncio de las precipitaciones hacía previsible las consecuencias, provocando muertes con una, y esto vuelve a ser textual, inactividad patente de la administración autonómica. Bueno, pues a pesar de la contundencia del auto, nada se ha movido en la Generalitat. Tampoco en Génova, dispuestos a mantener su apoyo a Carlos Mazón, como hacía anoche mismo Elías Bendodo. Máximo respeto a cualquier proceso judicial abierto. Tenemos que respetar los plazos y los tiempos. El presidente Mazón está centrado en la recuperación y por tanto debemos darle ese margen de confianza para que pueda seguir centrado en la recuperación. Imputan a una exconsellera. La jueza señala a Mazón y a su responsabilidad política, y preguntado por eso, lo que hace Bendodo es aprovechar en esa misma declaración para dar este giro que ahora escucharán en su respuesta. Yo entiendo que ustedes me pregunten por este tema, lo entiendo. Y si no me preguntan por otro, pues a lo mejor lo saco yo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí lo que me parece una anomalía es que parezca algo natural que el ministro de Justicia haya sido citado por una jueza por haber contratado a una persona para trabajar en Moncloa al servicio de la mujer del presidente del gobierno. Eso para mí es extremadamente grave. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. La realidad, aunque algunos intenten no hablar de ella, es que la jueza insiste en que era el gobierno de Mazón quien estaba al frente de la emergencia en la que murieron 228 personas. Cree que el CECOPI se convocó demasiado tarde e imputa tanto a la entonces consellera Salomé Pradas como a quien era su secretario autonómico de emergencias. Información de Miguel Ángel Campos. La jueza Núria Ruiz desmonta en su auto todas las argumentaciones expuestas por la Generalitat en su defensa hasta la fecha. Atribuye toda responsabilidad al gobierno valenciano, que no puede alegar desconocimiento o apagón informativo porque, para evitar la mayor parte de las muertes, tenía información más que sobrada literal tanto de AEMET como del 112 y de la Confederación del Júcar, a la que retira toda responsabilidad. Recalca que la Generalitat reunió con gran demora al CECOPI, que alertó tarde y mal a los ciudadanos a las 20:11 minutos, cuando ya estaban prácticamente todos muertos. Sostiene la juez que no era necesario movilizar a las fuerzas de seguridad o declarar la emergencia nacional, como ha defendido el PP, sino que simplemente había que avisar a los ciudadanos, algo que la administración autonómica no hizo, en una patente muestra de inactividad, bien por ignorancia, por no comprender la gravedad de la situación o por desconocimiento de por dónde discurría el barranco del Pollo. La juez imputa a las máximas autoridades de aquel CECOPI, la consellera Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. En otro auto, la jueza rechaza citar al presidente Carlos Mazón dado su aforamiento, pero le pone en un brete. Le ofrece declarar voluntariamente como investigado, tal y como hizo Ábalos ante el Supremo. De Mazón no hay noticias, y de la exconsellera Pradas lo que hay es un comunicado en el que dice que quiere que se sepa toda la verdad. Radio Valencia, Natalens, bon día. Bon día. Salomé Pradas se va a personar en el procedimiento para saber lo que se ha instruido y las resoluciones que se han dictado todo este tiempo, porque hasta ahora lo único que conoce, dice, es lo que se ha publicado. Asegura estar dispuesta a ayudar para que se conozca la verdad
preguntada sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia, asegura que estuvo desde el primer minuto hasta el último atendiendo las funciones institucionales que le correspondían. Desde el Gobierno valenciano, el conseller Martínez Mus dice en la SER que no se trata de una sentencia. No es una sentencia, con hechos probados, es simplemente lo que en estos momentos le parece a la juez digno de plasmar en ese auto. Pero la oposición, Ángels, afirma que se estrecha el cerco al presidente Mazón. Así empezamos el día, como tantos otros, pendientes de si Carlos Mazón reacciona de alguna manera a cada avance de la jueza de Catarroja en su investigación, aunque este martes va a tener otras 2 citas destacadas en la agenda que además están relacionadas. En París, Macron reúne a los jefes de los ejércitos europeos para abordar el plan de rearme del continente, y eso, el aumento del gasto militar, es lo que tratarán Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la reunión a la que se han citado este mediodía, después del Consejo de Ministros, pues ante las discrepancias entre el PSOE y Sumar. Una de las cosas que planean esa reunión de Sánchez, tanto en la de hoy como en las conversaciones con los partidos que prepara para pasado mañana, es la posibilidad del envío de tropas a Ucrania, algo que según el gobierno en este momento es una especulación. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Eso dice Defensa ahora mismo, ¿no? Que no estamos todavía en el momento de plantear el envío de tropas, y así lo defenderá hoy en París el jefe del Estado Mayor. Sí, el almirante general Teodoro López Calderón, que tiene hoy el encargo de fijar la posición de España, aunque sigue sin estar cerrada. España no va a ir a París con la intención de proponer, va a escuchar, analizar las propuestas que pongan sobre la mesa el resto de aliados europeos que sí son favorables a enviar una misión de paz a Ucrania. Ese escenario sigue siendo prematuro para el gobierno. De hecho, sin paz a la vista, cualquier opción que se plantea ahora mismo, desde el despliegue de observadores militares hasta el envío de una fuerza de disuasión a suelo ucraniano, es especular, según puntualizan a la SER fuentes de defensa. Con esa cautela, estas fuentes confirman que el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, expondrá hoy en París las capacidades que podría aportar nuestro país, siempre en el marco de un acuerdo europeo. Manuelos, gracias. Un abrazo. ¿Qué hará el Partido Popular en la conversación que tendrán con Pedro Sánchez este jueves? ¿Qué es lo que propondrá el principal partido de la oposición? Esto decía Gamarra. Le viene bastante grande al señor Sánchez la responsabilidad que tiene. Dicho esto, nuestra obligación no es rescatar a Pedro Sánchez de sus socios. Él los ha elegido. El PP, como ya escuchábamos antes a Bendodo, quieren que toda la conversación gire en torno al caso Begoña Gómez y a la instrucción que está haciendo Juan Carlos Peinado, que en un nuevo giro ahora cita como testigo al ministro de Justicia, a Félix Bolaños. Pedro Jiménez. El juez Peinado continúa con su peculiar investigación sin el apoyo del fiscal ni de la Guardia Civil y ahora cita a declarar el próximo 16 de abril, miércoles santo, a Félix Bolaños como testigo en su despacho. Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes explican que el juzgado aún no les ha notificado, pero que su titular responderá a las cuestiones que se planteen. Juan Carlos Peinado cita a Félix Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora que Moncloa asignó a Begoña Gómez y que, según el juez, hizo supuestas gestiones supuestamente delictivas. El vicesecretario de Presidencia de entonces, Alfredo González, y la propia Álvarez declararon que el departamento de Bolaños tuvo que dar el visto bueno a la contratación. Álvarez fue la cuarta persona que entró al juzgado como testigo y salió como imputada. En su declaración se desmarcó de cualquier gestión para favorecer a Begoña Gómez. Y en Vox apuntan a la Fiscalía, que es quien ha empezado a investigar la financiación del partido, aunque reconocen que pusieron huchas para recibir donaciones. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vox reconoce que sí utilizaron huchas para recaudar dinero vendiendo merchandising. Nosotros sí teníamos merchandising y sí se entregaba el merchandising. Pero dice que es legal. Vox niega cualquier tipo de irregularidad, pero lo cierto es que sí ha utilizado artimañas para sortear la legislación. Al menos desde 2019 el partido empezó a circular una guía con instrucciones sobre cómo registrar lo que se recaudaba en esas huchas. La formación dio la orden de ingresar cantidades de 299 euros como máximo. Con eso conseguían evitar identificar al comprador, porque la ley exige que las compras superiores a 300 euros queden identificadas. El Tribunal de Cuentas, además, ha puesto en duda en varias ocasiones esa forma de financiación. De hecho, en el partido dicen que desde que el organismo les advirtió de eso, dejaron de utilizar esas huchas. Pero el PSOE, en su denuncia, aporta pruebas de lo contrario. Creen los socialistas que lo que está haciendo Vox es recaudar donaciones anónimas prohibidas por la ley de manera encubierta. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hoy es uno de esos días en los que se demuestra cómo desconectada está la actualidad. Tanto la reunión de esta mañana en el Gobierno como la que tendrán los jefes de los ejércitos en París están vinculadas con la política internacional, o sea, con el giro que ha dado Donald Trump. Quien a su vez vincula a toda la actualidad económica. Ayer el presidente de Estados Unidos no descartó la posibilidad de que sus aranceles acaben provocando una recesión en su país y eso hizo caer las bolsas, las de allí y las de aquí. El IBEX se dejó más de un punto. Y la tendencia ha seguido así esta madrugada. Javier Ruiz, buenos días. Sí, ha sido una sangría lo de esta madrugada en los mercados asiáticos. Trump sigue sugiriendo que los aranceles van a salir adelante aunque causen una recesión. Estados Unidos llegó a crecer el 2,8%. Bueno, pues la mayor caída de la bolsa desde 2002 la ha vivido Estados Unidos. El 3% pierde el Standard & Poor's, el 4% el índice tecnológico. Pero es que esta madrugada las compañías que exportan se han hundido todavía más. En Japón, el Nikkei, con mucho exportador, ha caído otro 1,6%. El índice de Corea, otro 1,3%. Y las bolsas China y de Hong Kong han abierto hundiéndose, pero al final se han recuperado, quizás con la lectura del mercado de que esto puede hacer más daño a Trump, a Estados Unidos, que a la propia China. Ángels, si uno mira el acumulado Trump, el hombre que iba a salvar los mercados es el hombre que los está destrozando ahora mismo. El temor a una recesión deja en un mes el Dow, el industrial, una caída del 4,5%. En un mes el Standard & Poor's, el índice general, ha caído un 6%. Y en un mes el tecnológico, el Nasdaq, ha caído un 9%, con una cosa que se llama índice del miedo, índice del terror, que lo que mide es la volatilidad, que está en su mayor punto de los últimos 6 meses. Este está siendo ahora mismo el dividendo Trump. Actualizamos las bolsas en el abierto. Javi, gracias. Hasta ahora. Y Trump hace temer la posibilidad de una recesión mientras avanza en imponer la paz en Ucrania bajo sus condiciones. Esta madrugada Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de atacar con drones las dos capitales, tanto Kiev como Moscú. Y en las horas previas a la reunión de hoy, Rusia ha acusado a Ucrania de lanzar el mayor ataque aéreo contra su territorio desde el inicio de la invasión. Más de 330 drones que han alcanzado 9 regiones de Rusia, incluida Moscú, donde se ha llegado a suspender el tráfico aéreo y algunas líneas de tren. Y cuenta el New York Times que Marco Rubio ha reconocido que Ucrania tendrá que ceder territorio para alcanzar un acuerdo. Lo ha dicho de camino a Jeddah, en Arabia Saudí, donde ayer estuvo Zelensky, donde la delegación de Estados Unidos se reunirá hoy con una delegación ucraniana. Nicolás Castellano. Zelensky ha llegado a Jeddah con una nueva propuesta de alto el fuego parcial limitada, al menos mientras se prolonguen las negociaciones con los Estados Unidos. El plan, filtrado desde Kiev a varios medios internacionales, se considera un gesto de buena voluntad hacia la delegación estadounidense encabezada por Marco Rubio, a quien los ucranianos están dispuestos a facilitar todo lo que esté en su mano para que el gobierno de Trump le vuelva a entregar armamento y esa ayuda en inteligencia militar, según ha expresado una de las integrantes de la delegación ucraniana a su llegada a ese país, donde Marco Rubio ha asegurado ya que esta reunión de hoy es clave para devolverles o no ese soporte militar básico para la resistencia ucraniana frente a las tropas de Putin. Un mes después de que el propio Donald Trump excluyera a los ucranianos de las conversaciones con los rusos sobre un posible acuerdo de paz, la cita de hoy en Arabia Saudí será clave para saber si el propio Trump deja de menospreciar a Zelensky y lo devuelve al tablero de negociaciones. Y además, hoy son elecciones en Groenlandia, la isla autónoma danesa que quiere quedarse Donald Trump y donde ha crecido el independentismo desde entonces. El único sondeo que se publicó hace un mes, dice que hay un tercio de indecisos, aunque va en cabeza el Partido Socialista Inuit. Ha prometido Donald Trump que respetará lo que se vote hoy, aunque mantiene su oferta billonaria para hacerse con la isla. Los trabajadores de centros de menores piden más protección y más recursos después de que 3 adolescentes mataran a una educadora en Badajoz. La víctima tenía 35 años, los detenidos por su asesinato, por golpearla y asfixiarla con un cinturón, tienen 14, 15 y 17. Ella había denunciado amenazas en la vivienda de cumplimiento de medidas judiciales, donde presuntamente la golpearon y la acabaron matando. Le robaron luego el coche, pero tuvieron un accidente y fueron arrestados. Mario Lalobrido. Las educadoras sociales han explotado tras la tragedia de Badajoz. Sheila Gómez destrozada. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos, que haya más medidas de seguridad, más personal para el centro, porque así no podemos trabajar. Llevaban tiempo denunciando una situación que se repite en otros centros para menores infractores, como en Andalucía. Podría habernos pasado a cualquiera, porque hay muchísima desprotección, porque es muy fácil agredirnos, es muy fácil meter fuego a una casa. Yo llevo muchos años trabajando en este tipo de centros y sí, he pasado bastante miedo. Son centros concertados, con poca inversión y sin vigilancia,
dice Inés Solomando del Colegio de Extremadura. Son gestionados por entidades privadas y la verdad es que en ellos hace falta mucho más personal. No se puede consentir que haya una compañera sola por el turno de noche, no hay vigilantes de seguridad. Las educadoras denuncian también la falta de atención psicológica en estos centros para los menores. Y el Gobierno quiere armonizar los criterios autonómicos para que todos los estudiantes puedan acceder al programa Becas Erasmus para estudiar en el extranjero, que lo puedan hacer en igualdad de condiciones, sin importar la comunidad en la que vivan. Ahora mismo hay importantes desigualdades y cada región las gestiona con su propio modelo y con su propio presupuesto. Es una información de Laura Gutiérrez. Mientras que la financiación estatal ha alcanzado una cifra récord, según el sexto observatorio de estas becas, hay mucha desigualdad regional en el acceso al programa porque cada comunidad lo cofinancia a su manera. Andalucía es la que mejor lo hace, la que más dinero destina. En el lado contrario está Murcia, que este año ha recortado un 50% su presupuesto, mientras que la Comunidad de Madrid, por primera vez este curso, se ha sumado a esta cofinanciación. Hay todavía comunidades como Castilla-La Mancha que no hacen esta aportación propia a la beca. Rubén Pérez es el secretario de Estado de Juventud. Nosotros vamos a defender, y en diálogo además como hacemos con las comunidades autónomas, que intentemos armonizar, unificar los criterios en el ámbito de las 17 comunidades autónomas, que tengamos las mismas capacidades y los mismos recursos. Hay comunidades donde la ayuda dura todo el curso, otras donde solo 5 meses y en la gran mayoría solo se tiene en cuenta el expediente académico. La asociación que elabora este observatorio pide que se cribe también por nivel de renta. De la última hora, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido detenido esta madrugada después de que la Corte Penal Internacional haya emitido una orden de arresto acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas. Y además, en el Reino Unido preocupa el impacto ecológico que pueda tener el choque entre un petrolero y un carguero que transporta productos químicos altamente tóxicos. Y en 10 minutos, hoy, desde el Prado, El Abierto. Qué lugar, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis aquí junto a Elena Pisonero, Mariola Urrea y Berna González Harbour. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.